Bienvenidos a Sello Argentino Segunda Vuelta. Hoy conversamos con Mónica Litza y Fabio Ketlas sobre el presente y futuro urbano, sobre gobernanza metropolitana y sobre AMBA. Bueno, bienvenidos a Sello Argentino Segunda Vuelta. Hoy vamos a tener un programa que, además de alegrarme mucho por los dos invitados que tenemos, ninguno va a escapar a toda la conversación de la vivencia. Todos vivimos en alguna ciudad, más chica, más grande, y nos planteamos siempre cuál es el presente urbano, cuál es el futuro urbano. Hablar sobre áreas metropolitanas, que a veces también es importante pensar en los conglomerados, en las cuestiones comunes. Y también un tema que tal vez va a ser la primera pregunta que le haga a los dos invitados a quienes voy a presentar ahora, que es la situación del AMBA. Con sus complejidades, pero también con sus identidades. Así que le voy a dar la bienvenida a Mónica Litza. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Carla, por la invitación, un placer. Amiga, compañera, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Y quiero hacer una aclaración, porque ella se autodefine y como conurbarense. Entonces, me parece que también es un elemento importante, porque ella nació y vive en el conurbano bonaerense. Y nuestro otro invitado, que es un amigo de la casa, Fabio Ketlas. Bienvenido, Fabio, también diputado nacional. Gracias por estar acá. Gracias a vos, un gusto, y también del conurbano. También, por eso me parece que la primera pregunta va por ese lado, y agradecerles a ambos porque ambos, por el recorrido que tienen en la política, en la academia, son dos personas que no están acá en este programa porque sí, además de que me encanta tenerlos, sino porque ustedes han estudiado las cuestiones de las ciudades, del presente y del futuro de las ciudades, y cómo van mutando y cómo se van transformando. Y en ese sentido, la primera pregunta es si tuviesen que definir el AMBA, con una palabra, tal vez es muy difícil, pero ¿cómo la definirían o cómo la conceptualizarían? Con una sola palabra es muy difícil, pero con una sola palabra sería desigualdad, ¿no? Uh-huh. El AMBA reúne los bolsones de riqueza más significativos del país, Vicente López, La Horqueta, etcétera, con probablemente los lugares más vulnerables en términos socioterritoriales, más desatendidos, sí. Quizás a veces a una diferencia de 20 minutos de auto, de nada, ¿no? Entonces, si tuviera que simplificar una palabra, es esa. Lo que pasa es que esa palabra es muy insuficiente, porque el AMBA es mucho más que eso. Uh-huh. El AMBA está lleno de historia. El AMBA hoy es la desigualdad, pero fue una máquina de inclusión social tremenda hasta los años 70, cuando el industrialismo sustitutivo en la Argentina funcionaba razonablemente bien. Las personas migraban al AMBA con la expectativa, la mayoría de las veces cumplida, con una esperanza, ¿no?, de conseguir un empleo, y entre el empleo, que en la Argentina había llegado muchos años a situaciones de pleno empleo, y el loteo popular, las personas conseguían un estatus de ciudadanía social mucho mejor de las realidades de las provincias, claro, de donde habían emigrado en ese momento. Entonces es una buena pregunta hacia adelante, es por qué se rompió esa máquina, ¿no? Hay un quiebre ahí en el 75-76, porque es el problema, digamos, de la crisis, de lo que fue la crisis del petróleo, le significó para la Argentina un golpe muy fuerte a su economía de industrialización sustitutiva. Eso modificó definitivamente el AMBA para adelante. Bien. Y hoy tenemos un área metropolitana, desigual, porque estos casi 50 años produjeron, esa máquina de inclusión no se sostuvo, y por lo tanto la sociedad
se fue haciendo cada vez más se polarizó en términos económicos y sociales, y eso genera una enorme cantidad de problemas de gobernabilidad. ¿De qué localidad sos vos, Yo Fabio? soy de Avellaneda, yo nací en Wilde. Bueno, estamos Ay, pero acá. Alcoyana. Sí, esto es Alcoyana. ¿Sos de Capri, Avellaneda? Capri. Y Así soy de que- Avellaneda y de Racing. Y yo de Independiente. Bueno, esto mejor. tenía que pasar. Iba Bueno, a suceder, perfecto, y me es parece un muy bien. equilibrio Me muy encanta sano. la El yin y el diversidad. yang. El yin y el yang. Pero mirá que yo no había buscado de dónde eras, no te había querido preguntar antes, pero de Moni sí lo sabía. Y a vos, en este sentido, si pudieras definir al AMBA, ¿cómo lo harías? ¿O con una palabra, con una expresión, con una...? Bueno, se trató bastante en esta última campaña electoral, la que se eligieron legisladores porteños. Sí. Se trajo mucho el tema del conurbano, con una connotación muy despectiva, ¿no? Sí. Esto no es el conurbano. El conurbano, que como bien decía Fabio, representó mucha esperanza, mucha inmigración interna que tuvo la Argentina, ¿no? Los grandes asentamientos que se hicieron cerca de Buenos Aires, de la gran metrópoli, que también se hicieron los barrios populares, las famosas villas miserias que se generan, sobre todo con gente de las provincias en su momento, y con toda la inmigración que llegó y que a través de la Boca, Doc Sud, de nuestra ciudad, Avellaneda especialmente, tiene una conformación con un componente muy europeo, absolutamente inmigratorio, como una esperanza. Porque a veces nos preguntamos, en tan poca superficie, tanta población, ¿no? Uh-huh. Y por qué cuando hablamos del tema de población y que se saca el tema de por qué no extenderse hacia la provincia de Buenos Aires o hacia otras extensiones amplias de la Argentina, y el hacinamiento y toda la cercanía esta del conurbano bonaerense, que después vamos a hablar. Sí. Carla, no es el único conurbano que hay en la Argentina, ¿no? Están otros grandes conurbanos, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, el Gran Tucumán. Cada vez más la conurbanización es un fenómeno de la Argentina. ¿Por qué el hacinamiento? ¿Por qué en tan pocos kilómetros cuadrados tanta población en el conurbano bonaerense? Y porque tienen más cerca todo, ¿no? En un momento tenía más cerca la salud, los servicios, la posibilidad de trabajar. Nosotros que somos vecinos de Avellaneda sabemos que Avellaneda había sido una gran ciudad industrial que después se transformó por las políticas económicas de la desindustrialización en un gran cementerio de fábricas, ¿no? Uh-huh. Entonces pasan a ser esas ciudades del conurbano bonaerense muchas ciudades de tránsito, como hoy lamentablemente son ciudades del conurbano sur, que vienen a trabajar, que se desplazan los trabajadores hacia Cava, que es, digamos, la meca de por ahí del trabajo, y cómo va quedando cada vez más pauperizado las ciudades que en algún momento fueron muy pujantes. En el caso de Avellaneda, los frigoríficos, las empresas metalúrgicas, bueno, uh-huh. Empresas emblemáticas, el polo que hay en Avellaneda, el tema industrial al lado del puerto, el puerto de Doc Sud, que es el puerto más importante de prácticamente de la Argentina. Vos es me grande. Has hecho conocer mucho de Avellaneda. Así que hay mucho para hablar de eso. Y en ese sentido, los dos mencionaron de alguna manera esto de las desigualdades, ¿no? Del desequilibrio. Entonces, a mí lo primero que se me presenta es qué difícil gestionar y coordinar gestión en el AMBA, ¿no? Entonces, hay ensayos acerca de coordinaciones posibles de creación de entes, de órganos y demás. Eso por un lado, para ver si ustedes encuentran en eso una posibilidad de un desafío y un ordenador. Pero, ¿qué diferencia al AMBA de otras áreas metropolitanas que ustedes puedan identificar en sus complejidades, en su identidad, que pueda decir, bueno, esto requiere otros desafíos, requiere otro tipo de toma de razón y de gestión? Yo te voy a responder la pregunta concreta, pero bien. Déjame que haga un asterisco. La desigualdad es una consecuencia. O sea, entonces nosotros, ¿cuál es la causa? Nosotros disponíamos de una economía que estaba basada en la idea de un X nivel de comercio internacional, una forma de organización económica interna de la Argentina, etc.
esa economía, si no hubiera pasado la apertura desindustrializadora de los 70, igualmente no hubiera podido resistir la apertura de los 90, digamos. Nosotros teníamos una economía de pequeños talleres, de una tecnología que probablemente abierto a la competencia internacional no hubiera podido resistir de todas maneras. Teníamos un mercado de capitales débiles para poder darle crédito a esos sectores. Una escala comercial, éramos un país en ese momento de 20 y pico de millones de habitantes que tenía unos ciertos límites. Argentina no existía el Mercosur. Sí, sí. O sea, cuando pasa eso, es un trauma en cualquier país. O sea, no es un trauma que le pasa a la Argentina. Ahora, cuando pasa eso y una clase dirigente tiene visión de qué está pasando y tiene un diagnóstico y dice, ¿cómo yo puedo sustituir esta economía por otra economía? No cualquier otra economía que me genere los empleos que me genera esta economía, porque yo puedo... Bueno, es esa no resolución, fuimos poniendo parches, algunas cosas se hicieron bien, otras mal, avanzamos, retrocedimos, sí. No importa. Pero esa no resolución del núcleo que sustituya la economía que generaban los empleos industriales, formales, estables, etcétera, por otra, son lo que genera la desigualdad. O sea, son los nietos de los obreros que conseguían la jubilación porque habían trabajado 30 años en las mismas empresas, etcétera, que son trabajadores informales o precarios hoy y que tienen un montón de dificultades. No es que la desigualdad nos llovió de la cabeza. Quería hacer este señalamiento. Aclarado. El segundo punto es quizás un poco más benévolo para los argentinos. Áreas metropolitanas de la dimensión de Buenos Aires es un lío gobernarlas en cualquier lugar del mundo. No es que nosotros tenemos un lío y San Pablo está impecable, o México está impecable, o Nueva York, o Londres. O sea, los problemas de gobernabilidad metropolitana son problemas globales porque hay una lógica que ya está expresada en la Biblia y que es muy difícil que convivan dos poderes sobre el mismo territorio. O sea, que es uno de los grandes problemas metropolitanos, cuando la disputa de competencias, sí, a quién le corresponde algo. La superposición Y uno en principio siempre piensa que la coordinación siempre es lo mejor y seguramente la coordinación... Utilizamos la palabra articular y no articulamos nada. Lo que fuera, lo que sea necesario, pero si vos sos intendente y ganaste una elección y tenés legitimidad democrática y tenés una serie de responsabilidades respecto de tu territorio, vamos a suponer la recolección de los residuos, algo muy sencillo, sí, sí. Y quizás no tenés ganas de coordinar con los 4 intendentes alrededor tuyo una licitación concertada con los 4 sobre los cuales perdés gobernabilidad. Porque voy a decir lo que piensa el intendente. Me puede salir bien, sí, y bajamos el 20% del costo, y me puede salir mal y ya no tengo más la facultad de bajar ese contrato porque lo coordiné con otros 4. Entonces, como piensa que le puede salir bien o le puede salir mal, dice, me lo quedo yo y lo sigo haciendo a mi escala. Entonces, la idea de coordinar es muy benévola, académicamente, lo dice un académico, pero cuando vas a la realpolitik es muy compleja. Y esto se ve en cualquier tema, en temas de seguridad, políticas sanitarias, etc. Por eso, uno de los consejos que se suele dar, parece una estupidez, pero es siempre que vas a una concertación metropolitana, de lo simple a lo complejo. Uh-huh. O sea, nunca empezar por lo complejo. Por ejemplo, generar una política de parques metropolitanos en el área metropolitana de Buenos Aires es más simple que coordinar, por ejemplo, la oferta sanitaria. ¿Por qué? Voy a decir, porque en parques metropolitanos no tenés una gran sindicalización enfrente, porque en parques metropolitanos es obvio que la gente precisa espacio público, todos lo quieren tener. Entonces, porque si yo digo mañana, ya hay que poner una planta de tratamiento de líquidos cloacales, nadie lo quiere tener. En parques metropolitanos todos quieren tenerlo, entonces te van a facilitar la locación, etc. De lo simple a lo complejo y de lo menos regulado a lo más regulado. Siempre es más difícil concertar lo más regulado. Y el otro tema se hace camino al andar. Hay que empezar. Ahora hay que decir una cosa. Último. Nosotros no es que no tenemos gobierno metropolitano como si fuera todo un caos. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa como AISA, sí, que da prestaciones metropolitanas. O sea, nosotros tenemos una universidad como la Universidad de Buenos Aires que tiene el 50% de sus alumnos que no viven en la ciudad de Buenos Aires, que de hecho es una infraestructura educativa nacional en el caso de la UBA, pero metropolitana. Nosotros tenemos un montón de cosas que sin tener un gobierno metropolitano tenemos infraestructura de orden. O sea, no tenemos una metrópolis caótica donde no sabemos mañana si prendemos la luz, si se prende o no se prende. Porque tenemos
una concesión hecha donde hay dos empresas, Edesur y Edenor, lo mismo pasa con la telefonía, etc. Y cuando vos bajás la lupa, te das cuenta que los niveles de coordinación metropolitana de Buenos Aires no están lejos de la coordinación metropolitana que pueda tener Madrid o Barcelona. Bien. Si a mí me gustaría que tuviéramos más coordinación metropolitana, te adelanto que sí. Pero también hay que desalentar la idea de que pareciera ser que todo es un tembladeral, porque eso no es verdad. Bien. No, está bueno también no autoflagelarnos en ese sentido. Yo le quiero preguntar a Moni, que ha estudiado también las transformaciones que se dan por la incorporación de tecnología en las ciudades. Y hemos hablado muchas veces de este concepto de plataformización de las ciudades, ¿no? Cómo las plataformas, algo mencionaba Fabio respecto de la tecnología o de la incorporación de las plataformas en la transformación de la vida del ciudadano en todas sus formas. Empleo, forma en cómo comemos, cómo nos movilizamos. ¿Cómo ves esto en lo que es el AMBA y en las ciudades que has podido lograr comparar con lo que es el área metropolitana de Buenos Aires? Yo creo que es muy importante el tema de la coordinación, cooperación, articulación, o como lo queramos llamar, ¿no? De lo que venía hablando Fabio, porque me parece que es vital. Y también hay otro concepto que juega mucho, que es la desigualdad, ¿no? Pero no estamos hablando de desigualdad en términos sociales, sino en el término de la tecnología. No todos los municipios tienen la misma capacidad tecnológica, no todos implementan al mismo tiempo herramientas como para manejarse con gobiernos de modelo abiertos, o ciudades inteligentes, o como le queramos llamar. Yo creo que la pandemia nos ha dejado algunas enseñanzas, ¿no? Una de ellas es el tema de entender que el AMBA es una realidad, ¿no? Es decir, muchos trabajadores, pero muchísimos, que trabajaban en el AMBA, viajaban en transporte público y atravesaban varios municipios para ir al trabajo. Entonces ahí realmente, si vos aplicabas políticas sanitarias en el tema del COVID en la ciudad, también tenías que pensar en todos aquellos que ingresaban. No recuerdo bien en este momento qué cantidad de gente ingresaba diariamente a la ciudad de Buenos Aires desde el conurbano fundamentalmente. Entonces, ahí sí vimos al presidente de la Nación, al jefe de gobierno de Cava y al gobernador de la provincia de Buenos Aires sentados, que realmente, más allá de todo juicio político y de opinión, qué linda imagen, ¿no? De tener las tres autoridades máximas de esos distritos juntos pensando cómo se hacía para llevar adelante esa situación en el tema de sanitario, pero también a esto le podríamos agregar el tema de contaminación. Es decir, nosotros, en Avellaneda vivimos pegados a Lanús, a Lomas, a Matanza, compartimos el riachuelo, hay toda una cuenca del riachuelo, Matanza-Riachuelo, que también se comparte con Cava, está Kumar, cuando Fabio hablaba de los organismos estos que son metropolitanos. Es decir, qué bueno que podamos, más que bueno, que necesario, que imprescindible pensar políticas en conjunto, porque de nada vale que nosotros en Avellaneda nos propongamos una política sanitaria respecto de la contaminación del riachuelo cuando no se puede hacer en Lanús, en Lomas, en otros distritos. Con el tema del ambiente, es fundamental tener políticas en común. Con el tema sanitario ni hablar, por el tema de lo que hablaba antes en la pandemia. El tema del transporte es exactamente lo mismo, es vital. Hay peleas grandísimas si le sacamos el subsidio a los que están en el AMBA, a los que están en Cava, cuando hay que sentarse realmente a pensar que eso sí como una misma realidad. Y bueno, el tema de la pobreza ni hablar, cuando los índices de pobreza que también tienen que ver con los desarrollos regionales. Yo estaba pensando que cuando tuve la oportunidad de ser senadora por la provincia de Buenos Aires, soy autora de un proyecto de ley de creación del Concosur, que es un consorcio de municipios, sobre todo del conurbano sur, que en su principio eran 7, 8, 9, que se habían juntado estos municipios para hacer compras comunitarias de energía y de planificar. Y la verdad que no, lamentablemente, después del tiempo transcurrido, vemos que por ahí hablamos mucho, pero llegamos muy poco a la práctica. Yendo a tu pregunta, bueno, hablamos de transporte, de salud, de ambiente y de trabajo. El tema de la tecnología es lo mismo. O sea, yo creo que
que hay que compartir realmente y que la participación, no, la tecnología no es buena ni mala en sí misma, ¿no? Es una herramienta que hay que saber utilizarla. Y cómo le facilita la vida a las personas es increíble. El tiempo que se gana, los trámites, cada vez vemos más trámites online, cada vez la interacción con los gobiernos locales es más ágil, es más fluida. Y hay algo que por ahí, bueno, no es para hablar en este momento, pero si me invitas otro día lo hablamos, que tiene que ver con el capitalismo de plataformas, ¿no? Como a través de las grandes plataformas se está manejando el mundo, ¿no? Esos grupos de nuevos multimillonarios que manejan la política y que intervienen activamente. Tenemos a Elon Musk, que es funcionario, pero en un área importantísima del gobierno de Trump, y cómo incide a través de su red social en las políticas de los otros países. Sí, absolutamente. Y en la vida cotidiana. En lo que queremos, en lo que nos gusta, en los que los algoritmos nos muestran y nos dicen que nos gusta, generando convicción o sea, es importantísimo el tema de las plataformas y de la tecnología aplicada a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así es. Fabio, vos en tu libro, que yo ya te lo reconocí que no lo leí, pero sí leí muchas comentarios respecto del libro de qué es el desarrollo local, ¿no? Y ahí es donde vos hablás de esta relación, mucho de lo que decía Moni, esta relación entre economía, política, territorio, ¿no? Como este vínculo relacional que tiene el desarrollo local, y cómo la importancia y la incorporación de factores, por ejemplo, tecnológicos, ¿no? Y que no se pueden dar de forma impuesta, sino que habrá, y ahí me sorprendió una parte porque te citan textual, que habrá gobiernos locales que tal vez no requerirán de un impulso tecnológico como el que tenga el gobierno local de al lado. Es decir, tal vez no solo las actividades de punta o de economía del conocimiento generen para ese gobierno local un desarrollo y un beneficio para los ciudadanos. Esto me pareció interesante porque es como desmistificar de alguna manera el que la incorporación de la tecnología y la imposición de la tecnología sirve para el desarrollo para todos, ¿no? La transformación tecnológica que estamos viviendo nos impacta a todos, pero no todos de la misma manera, exacto, ¿no? Y no todos los territorios van a hacer un uso de esos dispositivos tecnológicos idénticos, digamos, ¿no? Entonces, si vos estás en el núcleo central de la pampa húmeda y usás drones para fertilizar con precisión, etcétera, es probable que esa tecnología sea inútil o innecesaria o hasta puede ser contraproducente en otro lugar o en otro escenario, sí, en otro contexto. Ahora, lo que sí es cierto es que ahí están sucediendo un conjunto de transformaciones tecnológicas que operan como la conformación de una nueva infraestructura tecnológica. O sea, no lo vamos a asimilar a la electricidad, digamos, porque tenemos electricidad en casa, podemos enfriar los alimentos en la heladera, podemos planchar, podemos mirar la tele, etc. La electricidad, más que una tecnología, es una infraestructura tecnológica, ¿no? O sea, sobre la electricidad se apoyan muchas tecnologías. Internet, de alguna manera, es como una nueva infraestructura tecnológica sobre la cual se apoya el e-commerce, sí, el e-health, la administración de datos, etc. Y eso sí efectivamente está cambiando al mundo, en el sentido de que si vos me preguntás hoy rápidamente cuál es el vector de transformación territorial más significativo que hay en el mundo, es el uso de la tecnología. Y las sociedades que puedan transformar la tecnología en valor económico son las sociedades que prosperan, y las sociedades que no pueden transformar la información en valor económico, sí, no prospera. Ahora, la verdad es, para no caer en un fetichismo tecnológico, porque esta tecnología produce un doble aumento de la competitividad económica. Una es en sí, digamos, y otra es cómo impacta en las industrias tradicionales. El ejemplo más sencillo que pongo a mano es que la gastronomía. O sea, vos, sí, vas hoy a un restaurante y ves con el QR ves el menú, claro. Inclusive el tipo que se impuso en pandemia también. Se impuso en pandemia. El tipo de ajuste en línea. Sí, la pandemia trajo. Sí, de proveedores, etcétera, que puede hacerse a través del uso de la tecnología para tener menos pérdida, bueno, 1000 cosas. Pongo ese ejemplo sencillo, pero en todas las industrias tradicionales, la incorporación de tecnología de información y comunicación produce aumentos de competitividad.
¿Qué tienen que hacer los gobiernos locales? Siempre dices, ¿cómo? Viste, se habló de ciudades inteligentes. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos locales? Yo siempre digo lo mismo. Un gobierno que le falta 40% de cloaca, lo más inteligente es poner cloaca, digamos. O sea, la idea de que una ciudad inteligente es una ciudad solamente que incorpora la tecnología de vanguardia es un poco absurda, digamos. Ahora, lo cierto es que sí un intendente tiene que tener una agenda, es decir, ¿cómo hago para que mi población no se quede afuera de este proceso? Eso es súper importante y parece recontra naif lo que voy a decir ahora, pero no lo es. Vos tenés, por ejemplo, una población vulnerable en relación a este proceso, es la gente mayor de 60 o 70 años con dificultades del uso, ya sea en muchos casos, ¿no? Del celular, del cajero automático, etcétera, que quedan en situación de vulnerabilidad respecto de su obra social, de los trámites en línea, etcétera. Entonces vos decís, bueno, yo puedo hacer algo que a su vez ayuda a la masificación del uso tecnológico y los preserva. Con los docentes, vos decís, los docentes que tienen un drama acerca de si dejan usar el celular en clase, no dejan usar, los padres que dicen, no, yo lo quiero tener porque si le quiero preguntar, no le quiero preguntar. Bueno, los docentes son como un público que está muy impactado con la relación con la tecnología en términos de acceso al conocimiento, atractividad de la educación, etc. Vos podés hacer un programa específico. Sí. Los emprendedores. Vos tenés en Avellaneda, tenés 2.000 emprendedores, 3.000 emprendedores. Bueno, 2.000 emprendedores que hacen cualquier cosa, que hacen velas, el uso del Facebook, del Instagram, etcétera, le puede potenciar. O sea, la tecnología pega en los docentes, en las personas mayores, en los emprendedores. Pega como peligro en los menores y adicciones a las pantallas. Sí. Entonces, ¿qué hago con los padres respecto de la gestión con los menores y adicciones a las pantallas? Como es un fenómeno tan reticular, vos tenés mucha agenda. Y vos podés decir, bueno, medio que no me importa, ¿no? Yo estoy con mi agenda. O ser un intendente atento y decir, che, esta revolución tecnológica tiene una agenda sanitaria atrás, una agenda social, una agenda productiva, una agenda relacional, etc. Y entonces, un intendente, para mí, sin caer en esnobismo, ¿no? Un intendente situado, es decir, esto, por sus posibilidades y por sus problemas, es un tema que yo debo gestionar. Y sí o sí para mí es el gobierno local, porque es algo que le queda muy lejos al gobierno federal. ¿Cómo haría el gobierno federal para organizar a las emprendedoras que hacen velas para que usen bien el Instagram? Es algo de la gestión territorial. Paradójicamente, es tecnología supuestamente nueva, es algo de vanguardia. Global, claro, termina siendo. Y la gestión la tenés que gestionar a nivel de mano a mano. Claro. Y yo le agregaría a eso las nuevas incumbencias que tienen los gobiernos locales. Antes el intendente, vamos a hablar de las intendentas también, son pocas, pero hay. Tenían pocas incumbencias, es decir, el ABL, barrido, alumbrado y limpieza y alguna otra cuestión muy limitada dentro de la ciudad, y cada vez fueron sumando más responsabilidades, más incumbencias. El tema de la seguridad antes no era un tema del intendente, pasó a ser un tema del intendente o del gobierno local, el tema de la capacitación, y también creo que tenemos que poner el foco en que los gobiernos locales tienen mayores incumbencias, que es el primer escalón de la democracia, que es de donde vamos a hacer los reclamos permanentemente, y que todavía no tenemos adaptada una legislación que contemple una ampliación de competencias de esas cuestiones. Por eso creo que, sobre todo, para hablar de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante de la Argentina en cuanto a su extensión y cantidad de municipios y de habitantes, realmente pensar, ¿no? Nosotros que somos representantes de la provincia de Buenos Aires, en que está bastante obsoleto el sistema político. Hablamos mucho de las autonomías municipales, pero creo que nos falta un montón, y que son temas que tenemos que empezar a ver, ¿no? Porque además, también otro tema que me gustaría incorporar sería el tema de la diplomacia, ¿no? La diplomacia municipal o local, porque las ciudades comercian entre sí, las ciudades intercambian cultura, y por ahí es más fácil hacer ese intercambio entre los gobiernos locales que a nivel de los estados. Nosotros que somos de Avellaneda y que tenemos muy cerca el tema del puerto y el tema de la llegada, recibimos comitivas de China, de distintos lugares, y creo que hay que empezar a prestarle atención a la diplomacia comercial
cultural. Con China tenemos un potencial muy grande. Bueno, no quiero hablar solamente de nuestra ciudad, pero Avellaneda está considerada por ley la capital nacional del fútbol, y China es un país que ellos planifican a largo plazo, ¿no? Bueno, cosa que le envidio muchísimo, que pueden pensar en el 2050, en el 2070, y por ahí creen, porque he hablado con representantes de China, que pueden ser campeones del mundo en el fútbol en el 2090. Pero ahora están trabajando para eso. Y hay un semillero. Y hay un semillero en la Argentina importante del tema del fútbol. Entonces, generar esos vínculos y no esperar que lo haga el Estado nacional. Los estados locales pueden generar una diplomacia más activa, comercial, cultural, deportiva, y generar otros lazos en forma más ágil que el gobierno nacional. Mencionaba recién Mónica el tema de reformas, ¿no? Como para dar mayor autonomía y demás. Por supuesto que eso genera otros resortes también en el tema del control de las gestiones locales, ¿no? Pero yo les quería preguntar, porque fue a partir de la pandemia que empezaron a ensayarse nuevamente estos proyectos de ley que algunos tienen vigencia parlamentaria, otros no. Sé que vos, Fabio, sos autor de uno de ellos, por lo menos, que se habla sobre la creación de áreas metropolitanas, sobre cómo se va a financiar también a través de fondos, porque el tema presupuestario y el tema de recursos tampoco es un tema menor. Sabemos que existen áreas metropolitanas a nivel Cuyo, al nivel Norte Grande y demás, pero bueno, área metropolitana de Buenos Aires no existe constituida de esta manera. Menciono otra cosa y les pregunto a ambos. También hay proyectos de ley vinculados con entes descentralizados que gestionen las cuestiones comunes del AMBA. ¿Cómo ven esto como posible, como asertivo de la creación de algún ente? Sé que vos sos un promotor de ello, pero yo sé que bueno el proyecto que no estás descansando y querés lograrlo. Pero ¿lo ves posible? ¿Lo ves más allá de lo político? No, voy a poner en el centro el tema de lo político. Claro, sí, claro, pues la gran traba. El punto, viste, que yo creo yo soy un gran defensor de la estrictez fiscal y de la austeridad y del cuidado de los recursos, sí, pero soy también un gran enamorado de los bienes públicos. O sea, yo fui a la escuela pública, creo que defiendo la necesidad de la infraestructura pública como organizadora del territorio. Y la Argentina está en una conversación pública que parece que está sucia porque en definitiva crear una ley de áreas metropolitanas con un fondo como la que está pensado ahí es más gobierno, digamos, no es menos gobierno, ¿no? O sea, ahí somos carne de motosierra inmediatamente, pero y estamos haciendo un trabajo en ese sentido de cuánto nos ahorraríamos de tener espacios de buena coordinación metropolitana, que efectivamente hay mucha capacidad de ahorro a partir de una coordinación funcional adecuada en las áreas metropolitanas. Es un debate interesante para dar, porque si no, se da un debate muy superficial en torno de creás un área y creás un fondo, viste que se eliminaron todos los fondos para financiar un área metropolitana. Nosotros tenemos situaciones de precolapso metropolitano. Nosotros tenemos en la situación al norte de la ciudad de Rosario un cuello de botella infraestructural y logístico que puede poner en riesgo las exportaciones. Nosotros en Neuquén, que es un área metropolitana que está creciendo de manera exponencial por la atracción de Vaca Muerta, etcétera, tenemos situaciones de colapso. Vamos a tener situaciones de colapso ambiental en el área metropolitana de Tucumán, etcétera. Cuando uno compara con otros países de América Latina, probablemente estemos mejor que Colombia, o mejor que Brasil, o mejor que México, cuya área metropolitana. Tampoco para conformarse. Pero claro, lo que quiero decir es, nosotros, ahí el debate en torno de vos creás un fondo y por lo tanto no te acompaño porque vos creás un fondo y eso puede ser más gasto público. Creo, pareciera ser que este momento es un momento no propicio para ese debate. Pero bueno, como quien tira una botella al mar, yo creo que hay que mantener clara la idea de que sin coordinación metropolitana se corren muchos riesgos. Bien, es una buena definición. Y recién Fabio hablaba de esto de que en definitiva, bueno, el prejuicio es que creas un gobierno, pero hay diferencia entre gobierno y gobernanza. ¿Cómo ves vos esto de gestionar la gobernanza urbana hoy en la Argentina?
Primero que tiene que haber mucho aprendizaje y mucha docencia. Y para eso hay ejemplos y hay lugares que son un foco de aprendizaje, ¿no? Hablábamos antes, creo, antes que empezara el programa de Cataluña, ¿no? Eso. Ellos tienen un ente muy importante sobre el tema de gobernanza. Yo creo que hay que aprender, ¿no? No se puede llegar a la función pública a aprender en la función pública, ¿no? Yo soy una convencida que hay que generar cuadros de gestión y que se tienen que preparar. Sobre todo aquellos que tienen una vocación política, decirles que no es solamente que los pongan en una lista o en un cargo, sino que hay que tener un aprendizaje, ¿no? Porque del tema de la gobernanza se aprende y se aprenden también con ejemplos. Y también con ejemplos, vivimos en la gran aldea global, o sea, el mundo está globalizado y tenemos que tomar ejemplos, buenos ejemplos también de otras ciudades. Creo que en el tema de la coordinación es fundamental. Cuando hablaba Fabio del tema de más gobierno, bueno, por ahí yo hablaría de mejor gobierno, ¿no? Por ahí un poquito de más estructura burocrática, que sería lo que... Sí. El problema que estaríamos teniendo hoy, pero mejor gobierno, ¿no? Un gobierno mejor, más perfeccionado. Cuando hablábamos del tema de la seguridad, entre el conurbano sur y Cava, sí, hay más de 9, 10 accesos. Entonces no podemos levantar un muro al estilo Trump para separar el conurbano de Cava o separar Avellaneda de Lanús de Lomas. Es interjurisdiccional la circulación de todo. Y en el caso del tema de la seguridad, el delito también circula muy rápido, porque entran por un puente, salen por el otro, es decir, hay intentos de coordinación, ¿no? El tema de los lectores de patentes que se instalaron en algunas ciudades, en las entradas y en las salidas de entre el conurbano y Cava, es decir, hay cuestiones incipientes que se empezaron a pensar. Yo creo que el futuro pasa por ahí, que el futuro es hoy, ¿no? También hay una demonización de todo lo que es el conurbano, lo decíamos al principio de la charla. Esto se parece al conurbano o va a estallar el conurbano. El conurbano parece que se nos hace presentes en diciembre, cuando ya hay estallidos vienen del conurbano, o sea, toda la connotación negativa está ahí. Y realmente yo creo que hay mucha riqueza, hay mucho potencial para trabajar y para poder entre todos hacer una coordinación inteligente, eficiente, aplicar la tecnología en el buen sentido. Bueno, hay mucho tiempo que se pierde viajando también, ¿no? Está el fenómeno de la ciudad de los 15 minutos, sí, que bueno, por ahí para nosotros hoy es medio utópica, pero es verdad, ¿cuánto tiempo tarda alguien pierde, digamos, de su vida viajando? Optimizar el transporte público, realmente pensar en el fenómeno de que tenemos las mismas rutas, calles y autopistas hace un montón de años y cada vez hay más vehículos. Sí. Ya no hay hora pico en Buenos Aires y en el conurbano todas las horas son pico. El tema del combustible, el tema del cuidado del ambiente, si realmente eso lo pudiéramos ordenar, sí, sería mucho mejor para todos, ¿no? Poder tener un buen transporte público que haga innecesario viajar con el auto en particular, sí, poder optimizar el tiempo que uno pierde de su familia, de poder estudiar, yendo al trabajo. También el tema, y quiero pasar el aviso, que soy autora ahora de un proyecto de ley para hacer una semana más corta de trabajo, ¿no? Porque en su momento las 8 horas de trabajo fueron una conquista, porque antes la jornada era enorme, era ilimitada, de 16 horas o más. Sí, sí. Las 8 horas, pero son del siglo pasado, es decir, tenemos que pensar que también la pandemia nos enseñó que podemos trabajar eficientemente desde distintos lugares, y yo creo que también tenemos que pensar que el ocio y el tiempo para uno, para estudiar, para el mejoramiento personal, tiene que ser valioso. Entonces no podemos estar 1 hora para llegar al trabajo, 1 hora para volver, problemas para estacionar, el hacinamiento, gastar más energía eléctrica, gastar más calefacción. Nosotros estamos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, sí, nos morimos de calor en invierno, ¿no, Fabio? Y nos morimos de frío en verano, porque está permanentemente o la calefacción o el aire acondicionado encendido cuando a veces hay poca gente. Entonces,
creo que tenemos que pensar también en los recursos energéticos, en los recursos de las horas que trabajamos, trabajar con eficiencia, y si nos organizamos y coordinamos va a ser muchísimo mejor. Seguro. La vida de todos. No. Fantástico esto. Sí, y además la mención que haces a cómo debe adaptarse también la normativa, ¿no? Me parece que también es un gran desafío que tenemos. Ya esto está llegando a su fin. Ya rápido. Pero sí, pasó rapidísimo. Tenía algunas preguntas. Igual voy a hacer una pregunta para que me contesten con cortita. Una ciudad. Okay. ¿Qué ciudad creen en todo el recorrido que hayan hecho? Tal vez coinciden, además de que son los dos de Avellaneda, que son de, salvo el partido político y el cuadro de fútbol, el cuadro el de equipo. fútbol, el equipo, me parece que han coincidido en mucho. Pero alguna ciudad que ustedes identifiquen en el mundo que hayan podido, a vos te pregunto, que hayan podido implementar un desarrollo local interesante o con una perspectiva sostenida. No, voy a decir dos argentinas. Dos, a ver, dale. Rafaela y Tandil. Digamos. Bien. En el medio de la montaña rusa macroeconómica argentina, que no la podemos negar, en estos 40 años han hecho una transformación fenomenal, con alta calidad de vida, buena calidad de bienes públicos, una economía diversificada, así que no hay que ir a buscarla afuera. No hay que irla a buscar, me encantó. Y a vos, Moni, algunas ciudades que te hayan impactado por tal vez incorporación de tecnología, algo lo dijiste en el programa, pero... Mira, hay fenómenos de ciudades europeas Sí. que realmente ahora están con un desafío enorme, ¿no? Por ejemplo, París, Roma, la propia Madrid, con el fenómeno tremendo del turismo que hace inviable la vida para los propios ciudadanos de esos lugares, ¿no? Pero ahí se generaron, ¿no? El tema de la ciudad de los 15 minutos, que nace de esa ciudad, el tema de París. Es decir, ejemplos del cual nosotros podemos aprender, nada más que en estos momentos, sobre todo en el último tiempo, se ven colapsadas por el tema que creo que tienen un gran desafío para ver cómo hacen para Barcelona misma, ¿no? La propia Barcelona, Sí. Es imposible vivir, es imposible ir a tomarte un café en Barcelona para el barcelonés, porque no es un colapso tremendo. Ahora, de la Argentina... Voy a hablar de mi ciudad porque en los últimos años se ha hecho un desarrollo impresionante en el tema de la calidad de vida. O sea, Avellaneda es una especie de cajón que tiene una de sus márgenes, sus límites es el riachuelo, que prácticamente los que habíamos nacido en Avellaneda no podíamos mirar el río ni disfrutarlo. Se hizo un trabajo muy importante en la infraestructura para que podamos los de avellanedenses y los que vienen de otros distritos también disfrutarlo. De la ribera hay una reserva ecológica muy importante porque ahí hay un humedal que se preservó y se hizo una reserva ecológica que se puede visitar con pasarelas de madera, que se puede llegar hasta el río, hacer observación de aves. Es muy importante porque esto fue en los últimos años. Antes en Avellaneda no se podía llegar al río, una cosa de locos, ¿no? Porque tener una ribera tan grande y no poder disfrutarlo. Y también el tema de los espacios verdes, una ciudad con poco espacio, con mucho edificio, con mucho cemento, que de una forma muy inteligente se fue rediseñando. No sé si hace mucho que no vas a la cancha, Fabio. Voy seguido. Bueno, ¿viste todo lo que se hizo alrededor de las... Sí. Tenemos nosotros el estadio de Racing y el Independiente pegaditos. Se hizo un paseo del fútbol muy lindo, que si uno recorre vas a ver todas las glorias. Por ejemplo, primero si está el cilindro, cuando arrancás el recorrido... Y están todas las glorias. Que sí. No, bueno, depende de dónde arranques. Si arrancás del lado Independiente. Todas las glorias de Racing, y después están todas las glorias del Rojo, y los murales, ¿no? De los 3 campeonatos de fútbol. Es muy lindo. Y además hizo todo un parque donde va a estar el museo de fútbol y eso es un espacio recuperado, espacio verde recuperado que antes estaba todo cerrado, y cerca de la municipalidad también el área X, que es un área deportiva, es decir, sacaron con inteligencia
sacaron lugares, convirtieron lugares de cemento en espacios verdes, y que eso tiene que ver con que antes, para ir a caminar, si vivías en Avellaneda te tenías que ir a la costanera, ¿no? A la costanera sur, o irte a otro lado porque no había, estaba el Parque Domi, el antiguo Parque Domínico, el Parque de los Derechos del Trabajador, que a mí me queda lejos para ir, o sea, me queda más cerca, era a Cava, la costanera sur. Y se hizo yendo a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y también se hicieron lugares de recreación para jóvenes, porque los jóvenes también se tenían que ir a otros lados, o se iban a Quilmes, o se iban a Cava, no había lugares. Entonces se hicieron lugares ahora hace poco se inauguró un lugar para bandas de rock nativas de Avellaneda, y hicieron toda una movida. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que ofrecer una ciudad: verde para caminar, espacios verdes para disfrutar, los que tenemos la suerte de tener río, mirar al río, disfrutar el río, música, el museo de cine, es decir, estamos lejos todavía, pero una especie de ciudad de 15 minutos que en 15 minutos caminando puedas disfrutar ciudades de la disfrutables, salud, vivibles, ciudades humanas, ciudades humanas y accesibles. ¿Qué sueño tenés para tu provincia de Buenos Aires? Bueno, en términos políticos, institucionales, el tema de la autonomía municipal es un sueño importante. Bien. La provincia tiene que poner en discusión, no tengo una respuesta categórica, la posibilidad de dividirse. Voy a decir una cosa: si bien yo soy nacido y criado en el conurbano y amo el conurbano, yo tengo la sensación, y no es con este gobernador, sino con todos los gobernadores, que al final del camino los gobernadores de la provincia de Buenos Aires tienen el 90% de su cabeza destinada al conurbano, porque ahí ocurren los problemas, los conflictos, etcétera, etcétera, y la provincia del interior en algún sentido paga el precio de esa. Entonces quizás debería haber un gobernador de un área metropolitana muy significativa, importante, y otro con otra agenda, con otra realidad, con localidades de otra escala, de otro tamaño, de otros problemas, de otra cosa. Bien. Pero bueno, es un tema que sé que es muy controversial, por bueno. supuesto, Sí, pero lo deberíamos poder Hay que atreverse a pensar. Rebatirlo, coincido, son dos provincias distintas, el aunque conurbano sea y el interior. que después lo desechemos, Sí. pero no que sea un tema tabú y no lo tratemos, ¿no? Bien. No, y por ejemplo voy a decir una cosa a favor del conurbano. Este conurbano en la legislatura de la provincia de Buenos Aires está subrepresentado. Entonces el interior, que a su vez le come es la una gran cabeza. contradicción. Claro, entonces. el conurbano le come la cabeza al gobernador y se queda con el ejecutivo, pero el interior le controla la legislatura, ¿no? Entonces es una cosa que, ¿no? Entonces eso es medio raro. Bueno, esos son grandes sueños, porque yo digo, mejor, hablando de gobernabilidad, gobierno, gobernanza y toda terminología, lo pienso en términos de que mejoraría nuestra capacidad de incidencia sobre los territorios. No porque me guste separar, no porque me guste, no es un fetiche. Bien. Digamos, en la medida en que yo soy de los que creen que en una democracia los que pueden tomar decisiones tienen mejores instrumentos, pueden tomar mejores decisiones. ¿Y cuál es tu sueño para la provincia de Buenos Aires? Sí, un poco coincido con la visión de Fabio, que es necesario un debate. Son dos provincias distintas, ¿no? El conurbano con el interior, realidades absolutamente distintas, economías distintas. No sé si la solución sería regionalizarla en conurbano y el interior, o de otra manera, pero me parece que hay un debate muy grande, y ojalá podamos sacarnos de la cabeza que la provincia de Buenos Aires es inviable, como nos hacen creer, ¿no? Yo creo que es el motor de una riqueza importantísima que lleva la economía argentina hacia adelante, y que tenemos que dejar de demonizar el conurbano. Me siento orgullosa de ser del conurbano, creo que tenemos un gran potencial, pero tenemos mucho para trabajar también. Y bueno, mi sueño es que la provincia de Buenos Aires sea una gran provincia, y que los diputados de la provincia de Buenos Aires podamos sentirnos diputados de la provincia de Buenos Aires. Siento envidia, en el buen sentido, de los diputados de otras provincias que, aunque sea la festividad del poncho en Catamarca, llevan algo para su provincia y hablan de su provincia, y nosotros los diputados bonaerenses no tenemos esa identidad suficiente como para sentir la nuestra, la provincia, y empujar proyectos, aunque seamos distintos bloques, ¿no? Que tengamos esa identidad bonaerense un poco más arraigada. Bueno, yo les quiero agradecer un montón por haber estado acá. La verdad que da esperanza en el sentido de lo que vos decías.
una provincia de Buenos Aires que muchas veces fue demonizada porque es inabarcable, ingestionable y demás. A mí me parece que los aportes de ambos y la conversación esta tan linda da esperanza de que hay un montón de cosas por hacer, que hay un montón de desafíos que se pueden cumplir, que son y que requieren obviamente de voluntad política y de momentos, pero también hay que empujarlos en momentos en que tampoco son tan viables. Así que vamos por esos sueños para que se cumplan. Así que muchísimas gracias, Gracias, por Carla, haber estado. por la invitación. Gracias a vos. Gracias.